año 1916, Sigmund Freud publicó en la revista Imago 3 ensayos psicoanalíticos que exploran diferentes tipos de carácter neurótico agrupados bajo el título Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. El primero de ellos aborda las excepciones, individuos que se consideran exentos de las restricciones comunes debido a sufrimientos tempranos, reclamando un resarcimiento por una injusticia percibida en la infancia, ilustrados con el personaje de Ricardo III de Shakespeare. El segundo examina a aquellos que fracasan cuando triunfan, personas que enferman de neurosis justo después de alcanzar un deseo largamente anhelado, donde la frustración interna y la conciencia moral prohíben la dicha, ejemplificado con Lady Macbeth de Shakespeare y Rebecca Gambic de Ibsen. Finalmente, el tercero describe a los delincuentes por conciencia de culpa, quienes cometen crímenes no por falta de moral, sino porque una abrumadora culpa preexistente, derivada del complejo de Edipo, busca alivio al conectarse con una falta actual y ser castigada. Hoy, en Herr Professor, la trilogía del carácter. Muy bien. Juan Manuel Martínez me hace la señal, estamos grabando. Nos encontramos en el 4º episodio de Herr Professor, al cual hemos titulado La trilogía del carácter. Y ustedes se preguntarán por qué lo hemos titulado de esa forma. Porque este episodio es un homenaje a 3 textos de Sigmund Freud, textos de 1916 agrupados bajo el título Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. Hoy vamos a charlar sobre ellos, sobre estos 3 textos, que son las excepciones, los que fracasan cuando triunfan y los que delinquen por conciencia de culpa. Pero, y sin más dilaciones, quiero presentarles a mi compañero, el mismísimo Juan Manuel Martínez. Juan, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy contento de estar de nuevo acá. Y bueno, una vez más, con un texto muy interesante realmente, fragmentado en estos 3 elementos que acabas de mencionar, pero realmente textos interesantísimos, ¿no? Para pensarlo psicoanalíticamente. Nuevamente, textos interesantísimos, ya lo hemos dicho, ¿cuántas veces vamos a repetir lo mismo? Bueno, todas las que sean necesarias, porque estos textos son realmente hermosos. ¿Y cómo empezar? ¿Cómo acercarnos a ellos? Si no, nuevamente, por la nota introductoria de nuestro amigo Strachey. Tal cual. Nota, esta vez, brevísima. Muy escueta, ¿no? Muy escueta. Estaba con pocas ganas de escribir, o quizás no hacía falta más para presentarlo. Lo que sí tomé algo de esta brevísima nota introductoria, que te lo quería compartir. Contame. Y es una referencia. Estos textos, agrupados bajo el título que recién comentamos, se publicaron en la revista Imago. La revista Imago, que traducido su título completo al español es Revista para la aplicación del psicoanálisis para las ciencias del espíritu, es decir, una revista que vinculaba al psicoanálisis con el arte, tenía por objetivo la publicación de trabajos psicoanalíticos, por supuesto, relacionados con la antropología, la filosofía, la teología, la literatura y ya asomándose la lingüística. Ah, sí. Interesante. ¿Y sabés qué es lo curioso de todo esto? El título, Imago. Seguramente te sonará. Concepto psicoanalítico que también se ha dejado de lado, como muchos otros, que ya incluso hemos comentado en otros episodios de este podcast. Pero este título fue tomado de una novela publicada en 1906 del escritor suizo ganador de premio Nobel, Carl Spitteler. De allí, incluso el mismísimo Jung, Carl Gustav Jung, tomó la motivación para nombrar al concepto que luego va a ser llamado Imago. Claro. La novela se encuentra en PDF, traducida al español, nuevamente
lo comento, quien la quiera, quien le interese, nos comenta debajo del video de YouTube, debajo del audio de Spotify y a vuelta de correo lo recibirá. Tal cual. Podemos hacérselo llegar sin ningún problema. Lo hemos estado haciendo. Por suerte hay oyentes fieles que nos están pidiendo los textos. Hemos pasado el texto de Otto Rank, hemos pasado el texto de Psicopatía Sexualis de Kraft Ebing. Bueno, los tenemos. Y los que no, los estamos buscando. Ténganos paciencia. Qué bueno, eso es muy interesante porque también sirve para recordarle a la gente que nos está escuchando que en este podcast nosotros no hacemos una introducción al texto ni un resumen del texto, sino que tomamos referencias trabajadas en el texto y mencionamos algunos puntos, algunas curiosidades, cuestiones que son interesantes. Así que, como dijiste, si hay gente interesada en estos textos que mencionamos un poco al pasar relacionado con el tema de cada uno de los episodios, no pierdan ocasión de hacernos llevar un correo y se los mandaremos. Por supuesto, todo el equipo de Her Professor está para ayudarlos. Y hablando de eso, no quería dejar pasar la oportunidad para comentarles que estas bellísimas introducciones que tenemos las hace un gran amigo que es Joaquín Ortiz, alias SNM. Es esa voz locutora áspera y dura que nos acompaña de una manera tan lúdica. Ahora, dejémonos de introducciones, Sí, Juan. sí, me parece bien. ¿Qué tenemos para decir del texto? Bueno, varias cosas. Antes de cada uno de los elementos mencionados en el texto, que como bien explicaste, se divide en 3 grandes partes, que analiza 3 aspectos distintos, relacionados entre sí, pero distintos. Hay un pequeño párrafo que Freud menciona al inicio, Como una introducción, una ¿verdad? especie de introducción, sí, medio colgada, porque no lleva ni siquiera el título de introducción, pero está muy claro que Freud ahí trata de explicar un poco el espíritu del texto, y ya nos introduce en una noción sumamente interesante que, si te parece, vamos a charlarla en un ratito también, que es la idea de carácter. Opa. Una idea muy interesante que tiene varias líneas de investigación, me parece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el carácter en el psicoanálisis? ¿Acaso otro elemento más dejado de lado por su relación con el yo? Seguramente. Y por la idea de una construcción que excede los límites de lo que inicialmente se entendía por el síntoma, lo inconsciente, lo reprimido, el retorno a lo reprimido, para dar una idea más de una cierta entidad, ¿no? El carácter como una especie de sumatoria de elementos. Sí, estuve jugando un poco con esto y armé algo que te lo quiero compartir para poder escuchar también tu opinión. Definición de carácter. Uh-huh. Una configuración relativamente estable de rasgos psíquicos. ¿Qué quiere decir eso? Una expresión, te diría, semipermanente del destino de las pulsiones en el individuo. ¿Qué quiere decir eso? Nos encontramos con las fijaciones libidinales, las modalidades defensivas que lleva adelante el yo, también con las exigencias del superyo. En definitiva, te lo podría retrucar con una pregunta. ¿Cómo ha resuelto ese yo los conflictos pulsionales y las exigencias del superyo? Es una gran idea, una gran definición y una gran idea. Porque ahí, y déjame reparar en este punto que vos mencionaste al pasar un poco humildemente, pero es muy interesante recalcarlo, se nota este movimiento que ya empieza a plantearse en Freud en este texto, y después va a tener seguramente su cúspide en la propuesta de Wilhelm Reich y toda la idea del carácter en psicoanálisis, ¿no? El análisis caracterológico en psicoanálisis, pero empieza a observarse la idea del traspaso de el análisis de las unidades de los síntomas como fenómenos aislados, ¿no? Como puede ser un síntoma histérico, un síntoma obsesivo, ¿no? La aparición de ciertos aspectos fóbicos, a una especie de unificación de esos elementos para producir la idea de un carácter.
Es decir, más allá de que en este momento de mi desarrollo psíquico yo no tenga ningún síntoma obsesivo que esté afectándome particularmente, podemos decir que hay algo en mi carácter que tiene que ver con cuestiones obsesivas, un carácter obsesivo. Esa transformación es sumamente interesante. Es difícil para los analistas en formación a veces, que están plagados de ejemplos de la primera época de Freud, donde observamos un Freud muy interesado en la cuestión de los síntomas y su resolución. Es muy difícil para ellos a veces atravesar a este momento en el cual el análisis ya no se ocupa de un síntoma en particular, sino que tiende a analizar el carácter de los pacientes que nos consultan, ¿no? Agrego y sumo. En la investigación frente a la problemática del síntoma, uno se encuentra con resistencias. El carácter juega como resistencia. Esa es una gran idea, lo digo para quienes no lo sepan, tomado de la teoría de Wilhelm Reich, ¿no? Él justamente hace todo un estudio de la cuestión del carácter y también investiga, así como los destinos de la pulsión, las relaciones superyoicas, también el modo de funcionamiento defensivo va a poder empezar a entenderse como un aspecto caracterológico. Entonces, una gran barrera que vamos a enfrentar cuando iniciemos los tratamientos de nuestros neuróticos son los aspectos de carácter que impiden que podamos profundizar con asociaciones que vayan hacia otros temas y también con interpretaciones que alcancen niveles más profundos. Sí. Incluso me haces pensar ahora y te diría que esta cuestión del carácter, de los rasgos de carácter, me lleva a cómo ese yo ha ido jugando defensas de manera exitosa, aunque en algunos momentos le traigan perjuicio a su propia vida, y cómo eso se vuelve egosintónico. Exactamente. Esa es precisamente la idea de carácter, ¿no? Cómo ese mecanismo de defensa utilizado en cierto momento particular puede volverse una herramienta de uso general para situaciones defensivas en las cuales el yo necesita utilizarlo. Eso termina convirtiéndose entonces en lo que podríamos llamar el carácter de la persona. Yo soy así. Tal cual. Y eso a veces tiene valor social. Y eso acá lo marca Freud. Yo soy así. Famosísima frase. Todo el tiempo la escuchamos en el consultorio, ¿no? Esto soy yo, así soy yo. Y en realidad, si lo pensamos desde este punto de vista, no es tan equivocada esa idea, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que ahora vamos a ver más adelante. Freud no menciona el caso de un paciente que una vez fracasó al triunfar. No. Se refiere a un modo de funcionamiento psíquico. Es decir, a un modo de funcionamiento de la personalidad en el cual la relación entre el triunfo y el fracaso excede un solo ejemplo. Se trata de una forma de funcionamiento psíquico, como muy bien nos diste en tu definición de carácter. Bien. Bueno, ya estamos metiéndonos. Esto realmente es interesantísimo. Segunda, tercera vez que lo decimos, pero me parece que tenemos que dar un paso más y ahora sí meternos en el primero de los asuntos que nos toca. Las excepciones. Y sé que tenés un cierto conflicto, ¿no?, con el título. Así que adelante, vamos, contame, compartime. Quizás conflicto es mucho decir, pero sí te comparto que si bien lo que Freud describe en este primer apartado, que ahora pasaremos seguramente a explicarlo, a desglosarlo como hacemos siempre, para mí no queda del todo caracterizado en la idea de excepciones. Es decir, digamos, menciono un par de palabras para lo que vamos a explicar seguramente en un ratito. La idea de que a partir de cierto perjuicio injusto que recibí durante mi infancia por las condiciones materiales de mi vida, yo por ende deba ser resarcido y deba tener un trato especial, me parece una idea notable y absolutamente genial, que siento que no queda del todo representada en la idea de excepción. La excepción a la regla, quizás. Uh-huh. Lo comentábamos fuera de micrófono. La palabra resarcimiento es clave para entender todo esto. ¿Por qué estamos hablando de excepciones?
Bueno, eso es lo que tenemos que conversar ahora, meternos de lleno y ver de qué se trata esto. Pero estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo. Incluso jugando un poco uno podría pensar en aquellos que se rebelan, Por ejemplo, ¿no? en aquellos que piden cierta compensación. Que exigen un trato especial. Exacto. Sí. Pero bueno, creo que por ahí va la cosa. Quizás podríamos arrancar para ver si después esta pequeña crítica o comentario tiene alguna justificación. Lo primero que me gustaría mencionarte de este inicio de este fragmento es una idea tan interesante y clásica que hasta la podríamos rastrear incluso al texto de los 2 principios del acaecer psíquico, porque Freud arranca estableciendo la idea de que el análisis supone, en algún sentido, y ahora hablaremos un poco más de eso, el análisis supone que el enfermo debe realizar, bajo la guía del médico, un cierto avance. Un avance que podríamos decir que va desde el principio de placer hacia el principio de realidad, ¿no? Y eso establecería la diferencia entre un hombre maduro y un niño. Estos 2 principios del acaecer psíquico que Freud trabaja tan bien en su texto, de alguna forma implícitamente sostiene esta misma idea, ¿no? Como si el avance del análisis implicara un tránsito de una relación más frecuente con el principio de placer hacia un modo de funcionamiento más propio del principio de realidad. Frente a eso, parafraseo. Se le exige al enfermo una renuncia provisional a alguna satisfacción placentera, pero que en su final resulta perjuiciosa. Hay una cuestión que tenemos que debatir, que es la cuestión de la labor educativa del médico, Sí. la labor educativa del analista, como quien acompaña al enfermo en este movimiento que bien explicaste, que va de su estatuto de niño tomado por el principio de placer a su estatuto de hombre adulto regido ahora por el principio de realidad. Pero te vuelvo a llevar al punto, Sí. la labor educativa. Es un punto polémico, ¿cierto? 2 comentarios tendría para hacerte al respecto de la labor educativa, si te parece, y después escucho los tuyos. Primero, para Freud es muy claro en este texto y en otros también, que la idea de que el médico se sirve de algunos componentes del amor para producir esta especie de, como vos muy bien llamás, de educación o de post-educación, que de algún modo refiere a una educación primera, ¿no? Entonces Freud sostiene la idea de el amor al pedagogo. Y lo segundo que quisiera decirte es que yo ahí tengo un comentario. Freud, y quizás eso puede ser una característica de los freudianos, si querés después podemos hablar un poco de eso, Freud nunca dejó de pensar que cierto monto de sugestión era necesario para el funcionamiento del análisis. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo observo, por ejemplo, decime qué pensás en esta idea, ¿no? Pero yo lo observo, por ejemplo, en su idea de no interpretar la transferencia amistosa, Ujú. ¿no? Como diciendo, bueno, si los elementos propios de la transferencia amistosa que se sostienen en los aspectos más conscientes de la idea de amor hacen que el paciente acceda a abrir las sesiones, si uno le dice que diga todo lo que venga a la mente, el paciente lo haga, si uno le pide que se recueste en el diván, se recueste también. La idea de Freud de, bueno, ese elemento no lo toquemos, para mí hace referencia a que Freud en el fondo siempre pensó, y esto lo digo con mucho respeto, que un poquito de amor estaba bien. Y tenemos que subrayar que estamos pensando la propuesta teórica de Freud, porque Claro. sabemos que autores posteriores van a plantear otras cosas. Totalmente. Y tendrán sus argumentos, y mientras mejor planteados estén, más rigurosos serán. Pero acá estamos pensando lo que proviene de este texto. Estamos haciendo ese ejercicio. Y no tenemos que malinterpretar, ni tergiversar, ni retorcer. Acá nos encontramos realmente con una propuesta. Parte de lo que hace el médico es una labor educativa, como bien decías, una poseducación, que se vale del amor al pedagogo para lograr ese paso del niño al hombre maduro. Totalmente. Y eso involucra una cuestión, un puntito de sugestión, como decías. Déjame agregar aquí, que me parece importantísimo, realmente importantísimo decir esto.
El analista debe ser consciente de eso. El analista debe ser consciente. Yo creo que eso Freud lo remarca, no aquí, pero sí en textos técnicos en los que habla de transferencia. Claro, tal cual. Es muy buena la comparación que haces con los marcos teóricos, simplemente para mencionarlos. Por ejemplo, volviendo a Strachey, que lo mencionamos hace un momento, y su rol fundamental en la escuela inglesa, a Melanie Klein, ¿no? Yo diría que la escuela inglesa en general tiende a ser más crítica o más analítica de la utilización de la sugestión dentro del dispositivo. Entonces, por ejemplo, Klein propondría que vale la pena interpretar también los aspectos positivos de la transferencia, los aspectos idealizados de la transferencia, ¿no? Entonces, como muy bien delimitado lo que estás diciendo, me parece muy interesante. No mezclemos todo con todo, no todo da igual, organicemos la historia del pensamiento de este movimiento, ¿no? Pero por supuesto, e incluso sabemos lo que tanto ha planteado la propuesta lacaniana sobre este punto. Tal cual. Que difiere bastante de esta idea freudiana. Pero, insisto, el analista, incluso el más freudiano de los freudianos, debe tenerlo claro porque supone una cuestión ética. Supone una cuestión ética. Tanto se está diciendo de la ética, tanto más se debería decir de la ética. Se ha hablado mucho de la ética del psicoanálisis, pero yo también estoy últimamente pensando que se tiene que empezar a hablar aún más de la ética del psicoanalista. Uh-huh. Y para mí, si se sostiene en una postura freudiana como la que estamos planteando, debe ser consciente de esto. Debe ser consciente de esto, porque así como hemos dicho lo que acabamos de decir, también sabemos que Freud ha planteado la cuestión de la neutralidad. Claro. E incluso de abstenerse a satisfacer los embates pulsionales del paciente. Totalmente. Es muy pertinente lo que estás diciendo. Siempre vale la pena no confundir una cosa con otra. Pero en este sentido, digamos, la idea del componente amoroso del aspecto educativo es central para pensar, al menos para pensar esta idea de la excepción. ¿Por qué? Porque si algo se le presenta al analista con estos individuos que caen dentro de este grupo de las excepciones, los exceptuados, es que precisamente se revuelven contra esa propuesta de abandonar el placer, ¿no? Incluso entendiendo que ese placer, que en un primer momento puede ser satisfactorio, en otro momento puede ir en detrimento de ellos mismos, ¿no? Y lo más interesante es la razón por la cual se revuelven a eso. Déjame nuevamente jugar aquí una definición, parafrasear un poco. ¿Qué nos dice Freud sobre estas excepciones? Son aquellos que se revuelven contra la propuesta de renunciar a satisfacciones, de realizar un sacrificio, un consentimiento a realizar un esfuerzo o la decisión a someterse a una necesidad que vale para todos. Estos individuos, estas excepciones, quieren excusarse de ulteriores requerimientos y no someterse a necesidades desagradables, nos va a decir nuestro maestro vienés. Reclaman privilegios que los demás no deberían tener. Y yo allí agrego rebeldía, reclamos de resarcimiento, deseos de venganza y, ¿por qué no?, envidia. Hay muchos de esos elementos que en la actualidad se refieren a muchos puntos interesantes, ¿no? Ciertos individuos con estos aspectos caracterológicos, porque pensemos otra vez que nos estamos refiriendo a un elemento de carácter, ¿no? A una forma de personalidad que implica todos estos elementos que mencionaste muy bien. Y vale la pena agregar la hipótesis freudiana de por qué se da eso, a qué responde. Exacto. Freud lo ubica de una manera muy sencilla, un sufrimiento en la temprana infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Prontas afrentas
al narcisismo de ese que se va a constituir como una excepción. Y nos trae un ejemplo. Contextualicemos nuevamente. Este escrito se publicó en la revista Imago de la que hablamos hace un rato. Por supuesto que tiene todo el sentido del mundo que el ejemplo sea tomado de la literatura. ¿Y a quién trae Freud? Ujú. A William Shakespeare, otro amigo de la casa, como me gusta decir a mí, y a su Ricardo III. Nuevamente, queridos oyentes, vayan y háganse un favor, busquen y lean las obras de Shakespeare. En ese sentido, el recorte que hace Freud de un fragmento que, si te parece, voy a leerles a continuación, porque explica muy claramente lo que podríamos entender como la fantasía fundamental, tomada obviamente de Ricardo, pero que en una analogía podríamos pensar para este tipo de carácter. Cito textual. La naturaleza ha cometido conmigo una grave injusticia, negándome la bella figura que hace a los hombres ser amados. La vida me debe un resarcimiento, que yo me tomaré. Tengo derecho a hacer una excepción, a pasar por encima de los reparos que detienen a otros, y aún me es lícito ejercer la injusticia, pues conmigo se la ha cometido. Ricardo III, un feo jorobado, que por no ser bello, por no poder gozar de los placeres carnales del amor, se convierte en un villano. Él decide, a diferencia de lo que sucede con muchos pacientes, volverse en el ejecutor de su propia venganza. Por supuesto, estamos ante una obra literaria, estamos ante una tragedia. Adivinen cuál será el destino de Ricardo III. Un caballo, mi reino por un caballo, es la frase que dice antes de que lo maten. Es una hermosa demostración metafórica tomada de la literatura para pensar el problema de la excepción. Y acá queda muy claro lo que te decía al inicio. No sé si excepción es la mejor forma para mencionar esto, que es el carácter de aquellos que creen que han sido ofendidos, que han sido lastimados, y entonces por ende se merecen otro tipo de trato, se merecen otro tipo de cosas, que las leyes que funcionan para todos los demás no funcionen para sí mismos. Entonces, aquí hay dos puntos que a mí me gustaría resaltar, porque no sé si a vos te parece lo mismo, pero para mí todo esto que acabamos de decir tiene una estrecha relación con la noción de castración en la propuesta de Freud. Y recuerdo muy bien aquel episodio en el cual hablamos sobre fetichismo. Oh, gran episodio. Tal cual. Episodio que le fue muy bien, dicho sea de paso. Sí. ¿Sabías? Sí, es un episodio hermoso. Sí. Me explico. Es como si la idea de esta regla que funciona para todos, como muy bien decía Freud en la explicación que vos leíste, esta regla que funciona para todos, para mí no debería funcionar. Yo debería estar exceptuado de la lógica de la castración. Esa es la idea. Lo has sintetizado de una manera hermosa. Esa es la idea que se desarrolla en este primer apartado, las excepciones. Me parece brutal. Me parece una idea fantástica. Tal cual. Creo que ese punto es al que nos lleva Freud. Ahora, un último elemento que me gustaría mencionarte, que Freud lo deja para el final. Pone este último fragmento, un último párrafo muy chiquito, donde se refiere a otra modalidad de esto que explicábamos recién sobre aquel capítulo en que hablamos de fetichismo. Y me refiero al problema de la envidia de pene. Es decir, esta fantasía femenina de haber sido lastimada, de haber sido herida, de haber sido víctima de un trato injusto
de haber sido quien recibió poco, quien recibió menos, ¿no? Una fantasía bastante profunda, por cierto, no es que nadie lo piense abiertamente, pero que termina teniendo efectos en la idea de, claro, así como yo fui lastimada en el hecho de haber sido enviada, por ejemplo, incompleta, entonces, por ende, merezco un cierto trato especial y además puedo envidiar, como muy bien decías hace un rato, eso que él tiene por haber sido enviado incompleto, haber sido enviado completo, ¿no? Por esta idea freudiana, muchos y muchas han pedido la cabeza del mismísimo Freud. Pero si dejamos de lado eso y tomamos, alejándonos de cualquier tipo de falacia ad hominem, la propuesta en su lógica, yo te diría que incluso, y es algo que Freud comenta, le sirve a él para entender también la intrincada relación de las madres con sus hijas. Desarrolla un poquito esa idea, que es muy interesante. La desarrollo, pero déjame tomar una cita para hacerlo. Vale, te escuchamos. Nos dice el mismísimo pensador de la calle Vergase al 19. Como lo averiguamos por el trabajo psicoanalítico, las mujeres se consideran dañadas en la infancia, cercenadas de un pedazo y humilladas sin su culpa. Y el encono de tantas hijas contra sus madres tiene por raíz última el reproche de haberlas traído al mundo como mujeres y no como varones. Se pidió la cabeza de Freud en bandeja de plata. Nuevamente, recordar el ejercicio teórico que queremos llevar adelante en este podcast, en pensar las ideas. Y esta idea se está pensando desde una teoría muy clara, que bien señalaste. Estamos hablando de aquello de lo que trata la castración. Exactamente. Lo cual, dentro de un rato, nos va a llevar a pensar en el complejo de Edipo. Gran punto. Pero si te parece, antes de entrar en eso, hagamos un pequeño break. Muy bien, hacemos un break y enseguida volvemos con Herr Professor. Una vez más, los amigos de la casa, Jean Leplanche y Jean Bertrand Pontalis, iluminan el camino del concepto trabajado con su diccionario del psicoanálisis. Los colegas proponen que la neurosis de carácter son una afección neurótica en la cual el conflicto defensivo no se traduce por la formación de síntomas claramente aislables, sino por rasgos de carácter, formas de comportamiento o incluso una organización patológica del conjunto de la personalidad. Hecho el pertinente descargo conceptual, continuamos con Herr Professor. Muy bien, hemos regresado. Nos encontramos en el cuarto episodio de Herr Professor, al cual hemos titulado La trilogía del carácter. En este episodio estamos trabajando 3 textos que Freud agrupó bajo el título Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, textos que ya dijimos fueron publicados en la revista Imago. Hace un rato estuvimos conversando sobre la introducción y el primero de ellos, las excepciones. Tenemos un objetivo claro, nos toca, Juan Manuel, hablar sobre el segundo apartado, los que fracasan cuando triunfan. Así que, adelante. Tal cual. Bueno, un apartado que tiene unas referencias clínicas impecables. Cualquiera que haya atendido pacientes o haya sido paciente de psicoanálisis entiende perfectamente a qué nos referimos cuando decimos los que fracasan cuando triunfan. Aún así, Freud, como siempre, en su claridad, empieza por explicarnos un poco a qué se refiere con esta cuestión del carácter, y creo que podríamos empezar, si te parece bien, por la idea en la cual Freud establece una idea más o menos general en psicoanálisis, que creo que estamos todos más o menos de acuerdo con esa idea, que es que en general en psicoanálisis tendemos a pensar la génesis de las neurosis precisamente como un conflicto entre, por un lado, los deseos libidinosos y, por otro lado, el yo. Entendido por el yo, toda la idea de la autoconservación,
y las cuestiones de los ideales que están involucrados, ¿no? Entonces, en ese punto, al establecer que de esa forma se establece naturalmente, normalmente o como generalmente habíamos pensado las neurosis, tiende a pensarse que la frustración de una satisfacción real va a ser la condición para la contracción de una neurosis. Empezamos así porque Freud en este apartado va a explicarnos cómo acá se presenta un caso distinto. Trajiste una palabra, yo más bien diría un concepto que toma una relevancia gigantesca en este apartado: frustración. Y como bien decías, Freud introduce la cuestión planteando la forma quizás más conocida de contracción de neurosis: enfermar por la frustración de los deseos libidinosos, por la frustración de una satisfacción real. Lo que pasa es que esa es una manera. Exacto. Aquí nos vamos a encontrar con otra. Nos va a decir nuestro querido colega que hay quienes enferman cuando se les cumple un deseo, lo cual ya atenta contra la lógica habitual. ¿Cómo puede ser que alguien enferme cuando por fin un deseo, incluso arraigado o anhelado, se cumpla? Bueno, parece, agrega Freud, que no pueden soportar la dicha. Y esto justamente aniquila todo goce, en el sentido más vulgar del término, toda dicha que pueda conllevar la realización del deseo. Entonces allí, un cambio de frente. Ya no estamos hablando solamente de la frustración de los deseos libidinosos como motor para la contracción de una neurosis, sino que aquí sumamos otra manera: aquellos que enferman cuando triunfan. Tal cual. Y en ese sentido la inversión es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, ya no será la frustración del deseo lo que produzca la enfermedad, sino que ahora la contracción de la enfermedad va a ser subsiguiente precisamente al cumplimiento de ese deseo, ¿no? Y como decías muy bien, aniquila todo el goce que podría generarse de tener un deseo cumplido. Ya no se trata de tolerar la desdicha de que la realidad frustre nuestras intenciones, sino de la posibilidad de tolerar la dicha de haberlo logrado. Sí, y trae dos ejemplos breves, clínicos: el de la muchacha aventurera que encuentra a un hombre responsable con el cual armar una familia. Yo incluso te confieso que al leerlo pensaba, ¿habrá sido así? ¿Cuánto deseo habrá existido en esa muchacha? No lo sé. Sigo el juego que Freud propone. Y después trae otro ejemplo: el profesor universitario que, frente a la muerte de su maestro, de su tutor, se encuentra ante la situación de asumir un cargo que durante mucho tiempo deseó. Ambos, la muchacha aventurera y el profesor universitario, fracasan cuando triunfan, enferman cuando realizan un deseo. Dos ejemplos clínicos interesantísimos que nos llevan nuevamente a la cuestión de la frustración exterior y la frustración interior. Déjame acá nuevamente compartirte algunas definiciones. ¿Qué vendría a ser una frustración exterior? El objeto buscado por la libido es removido por la realidad. Frustración exterior. Demos un paso más y hablemos de una frustración interior. El yo le disputa a la libido algún objeto. Y eso nos lleva a ordenar lo que hemos teóricamente planteado. Encontramos ahora dos maneras de contracción de neurosis. Una que supone una suma. A la frustración exterior se le suma una frustración interior, y luego esta nueva manera a la cual él titula a los que fracasan al triunfar, donde se da un cumplimiento de deseo y una frustración interior.
¿Qué nos señala Freud aquí con insistencia? Que la frustración interior cuenta en todos los casos. Y te sumo una cita que viene a remarcar de qué se trata esto de fracasar al triunfar. Freud nos dice: unos incrementos interiores de la investidura libidinal hacen de la fantasía un temido oponente. Lo cual para mí es interesantísimo, porque no solo supone la realización concreta del deseo, sino también torna peligroso la cercanía de la realización del mismo. Exactamente, ¿no? Y ahí uno podría pensarlo, si no conociera estos textos de Freud, que se trata de algo sumamente paradójico. Además, hay otro punto que me gustaría destacar ahí en esto que estás mencionando. Fíjate cómo termina de plantearse la idea que Freud ya venía pensando hace un tiempo, que es despegar a la noción psicoanalítica de la noción popular, clásica, vulgar incluso, de que el sufrimiento psíquico es un efecto del sufrimiento de la realidad, ¿no? Por ejemplo, una idea muy presente en la noción de trauma. Es decir, el trauma sucede porque algo en la realidad produce un monto de frustración tan grande que es intolerable para el aparato. Esa idea, si bien en un momento primigenio del psicoanálisis podría ser aceptada, luego esto que estás mencionando, la fantasía, lo sustituye en una forma mucho más interesante. Digamos, esa frustración que supuestamente se observaba en la realidad siempre debe corresponder, siempre se asocia en algún sentido con una frustración interior. Por eso termina siendo mucho más peligrosa la propia fantasía que aquellos desafíos que la realidad nos impliquen. Me haces pensar, ¿cuánto se escucha hoy, siglo XXI, incluso déjame decir, año 2025, cuánto se escucha hoy sobre usted, si me sigue, va a poder encontrar la manera de realizar todo aquello que ha anhelado? Si usted es riguroso, se levanta temprano y se disciplina, va a poder realizar sus deseos. Acá Freud, 1916, está poniendo en cuestión eso. ¿Por qué? Porque suma algo fundamental que ya sabemos, en años posteriores se desarrollará a fondo. Lo que Freud acá remarca es lo siguiente: son los poderes de la conciencia moral, los cuales traen tendencias correctoras y punitivas. Y por supuesto todos ya habrán pensado en el concepto al cual me refiero. Lo dijimos en aquel episodio en el que hablamos sobre narcisismo. En el primer episodio de este podcast ya hablábamos de cómo allí se empezaba a vislumbrar lo que después será el superyo. Aquí, 2 años después, 1916, volvemos a encontrar una clara referencia a ese concepto que va a ser central en la segunda tópica. Tal cual. Y pensaba mientras te escuchaba, qué importante es el complemento de la segunda tópica con respecto a la primera, ¿no? Como la primera, ya a la luz de esto que estamos analizando, la primera queda como una idea relativamente sencilla, demasiado sencilla quizás para los problemas que se le plantean en la clínica psicoanalítica. No se trata simplemente de un deseo inconciliable que busca retornar y una fuerza que trata de desalojarlo por inadmisible. Se trata incluso de una serie de instancias que interactúan entre sí, por ejemplo, para esto que vos explicabas, como por ejemplo, el yo puede tolerar un deseo mientras ese deseo se mantenga lejano como una fantasía, pero tan pronto se acerque a su cumplimiento, va a haber que defenderse de él precisamente por esta noción de conciencia moral, que todavía, como muy bien decís, no está del todo desarrollada, pero que ya muestra una complejidad clínica que la primera tópica no alcanza a abarcar.
Sí. Agrego, aquí nos encontramos con una dificultad que se va a resolver, creo yo, en el yo y el ello. Nos encontramos con los límites del yo, los alcances del yo, porque aquí Freud está pensando estos poderes de la conciencia moral como pertenecientes al yo. Incluso dice, estas metas que van a llevar a enfermar al paciente son metas que se encuentran proscritas por el yo. Como bien decías, se empieza a complejizar. Y ya lo sabemos, la segunda tópica viene a resolver esta cuestión yoica. ¿Cuáles eran los límites? La primera tópica, lamentablemente, no sirve para pensar al yo en toda su complejidad. De allí que se pueda luego pensar desde 1923 en yo, ello y superyo. Por supuesto, como siempre lo remarco, teniendo en cuenta también la incidencia de la realidad en ese aparato. Qué interesante el momento en el que nos toque el episodio de Herr Professor en el que hablemos de el yo y el ello, ¿no? Oh, bueno, sabemos que eso lo estamos dejando para el final. Estamos reservando algunos postres para deleitarnos. Sí, va a ser sin duda un episodio memorable. Bien. Y agrego, ya que estamos también, cuáles son los ejemplos literarios que Freud trae para ejemplificar justamente lo que está acá situando teóricamente. Y esta vez trae la tragedia de Macbeth de Shakespeare, fundamentalmente la figura de Lady Macbeth, pero también trae una novela de Henrik Ibsen titulada Rosmersholm. Disculpen mi ¿cómo podríamos decir? Mi mala pronunciación del alemán. ¿Qué tiene de interesante esto? Por supuesto, antes que nada, remitirlos a las novelas, léanlas. Freud lo desarrolla muy bien, no tenemos tiempo para detenernos en todo el análisis que hace, pero yo sí quiero decirles algo. Tanto Lady Macbeth como Rebecca, la protagonista de Rosmersholm, son mujeres. Y el público pregunta y quiere saber también sobre cómo Freud pensaba el psiquismo femenino. Bueno, acá encuentran dos casos para eso. Así que los y las invitamos a que se sumerjan en ellos. Aparte, no se priven de estos placeres. El texto de Shakespeare pueden encontrarlo en cualquier librería. El PDF es muy fácil de encontrar, no así el segundo, que no voy a volver a pronunciar para evitar papelones, pero quien se esfuerce puede llegar a encontrarlo. Ya habiendo comentado esto, ya habiéndonos quitado de encima estos dos ejemplos fundamentales traídos de la literatura, sí quiero decirles algo. Freud cierra acá planteando una cuestión, repasando y ordenando, y ya dando el pie a lo que va a ser el tercer apartado. ¿Qué nos dice nuestro querido Sigmund? Nos dice lo siguiente: son las fuerzas de la conciencia moral las que llevan a contraer la enfermedad por el triunfo y no la frustración exterior. Y estas fuerzas de la conciencia moral se entraman con algo importantísimo. Se entraman con el complejo de Edipo. Punto que, sin lugar a dudas, podríamos vincular con el tercer apartado, los que delinquen por conciencia de culpa. Otro fragmento absolutamente exquisito, en el cual se analizan estos elementos precisamente que veníamos mencionando sobre el tema del carácter. Entonces, si te parece bien, adentrémonos un poco en él y tratemos de mostrarles a quienes nos están escuchando cómo la idea de complejo de Edipo se refuerza hacia el final de este apartado. Cuando te he detenido de avanzar en la lectura freudiana. Así que, vamos a eso. Freud arranca por mencionar algo que ya en sí mismo creo que vale la pena comentar, ¿no? La idea de que mucha gente durante su juventud, que muchas veces los pacientes cuentan anécdotas de juventud, refiriéndose, por ejemplo, a una etapa de la pubertad o de la prepubertad,
informando cómo en aquella época, a veces con un poco más de vergüenza, otras veces sin tanta de ella, en aquella época habían incurrido en lo que podríamos llamar ciertas acciones prohibidas, ¿no? Freud menciona algunas: latrocinios, fraudes, incendios deliberados. Yo allí agrego, para simplificar un poco, robos, estafas y mentiras. Tal cual. Tales fechorías. ¿Qué podemos decir? Lo primero que podríamos decir es que ellas, digamos, todos estos elementos, estas fechorías, se consuman precisamente por ser prohibidas, ¿no? Esta es la hipótesis donde Freud empieza a introducirse. Son producidas por ser prohibidas y porque su ejecución produce algo que quienes están escuchando pensarán que es absolutamente paradójico, produce cierto alivio psíquico a quien la lleva a cabo. Sí, como si la presión se aliviara. Esto es realmente interesante. ¿Qué plantea Freud frente a esto? Que esos jóvenes malhechores sufrían, como recién planteamos, de una apremiante conciencia de culpa, de origen desconocido. La paradoja está justamente en que esta conciencia de culpa preexistía a la falta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia de culpa es anterior al delito cometido, es anterior al robo, a la estafa, a la mentira, es previa, está antes, e incluso la misma falta provenía de la conciencia de culpa, como si esta conciencia de culpa previa empujara al individuo a cometer el delito. Yo suelo plantearlo de la siguiente manera: es la conciencia de culpa previa la que convoca acciones para alojarse. La idea de alojarse es una muy buena idea. Digamos, esto que estás diciendo aclara muchísimo el título de este fragmento, ¿no? Aquellos que delinquen por conciencia de culpa, digamos, delinquen debido a la preexistencia de la conciencia de culpa. Cuando uno intuitivamente, si no supiera nada sobre estos textos psicoanalíticos, pensaría que primero uno comete la falta y luego siente culpa por la falta cometida, ¿no? Acá lo que vos nos estás explicando, siguiendo muy bien la idea de Freud, es que es al revés. Hay una preexistencia de la culpa y por ende la falta viene a ayudar, no quiero adelantarme demasiado, pero viene a ayudar en lo que después será el castigo. Un castigo que va a ayudar a aliviar esa conciencia de culpa. Sí, aquí hay que hacerse una pregunta. ¿De dónde proviene, por lo tanto, la conciencia de culpa que es previa a la falta cometida? ¿De dónde proviene? La respuesta es la siguiente, y cito: el oscuro sentimiento de culpa brota del complejo de Edipo. Tal como enunciamos hace un rato, aparece nuevamente como elemento fundamental el complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la constelación ya conocida por todos: matar al padre y tener comercio sexual con la madre, o viceversa en el caso de la niña. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, y síganme con esta idea, hagamos el intento de desarrollar el punto lógico. Al trocar, al intercambiar un crimen edípico por una falta actual, se siente alivio. Tal cual. Y en ese sentido, podríamos pensar
y Freud lo aclara muy perspicazmente, que es precisamente el Edipo, el complejo de Edipo, aquello que establece lo que en términos generales llamábamos hace un rato la conciencia moral. Entonces, eso explica cómo la conciencia moral termina siendo un efecto del atravesamiento de los elementos edípicos. Y eso, déjame complementar acá, también viene a responder una duda que estaba implícita. ¿Por qué habla Freud de lo que sucede en la prepubertad? Esa idea es muy interesante. A la luz de lo que acabas de decir, queda muy claro que, punto número 1, estos momentos donde los pacientes recuerdan estas situaciones agresivas, ¿no? Digamos, de acciones prohibidas, de llevar a cabo, cometer estos tipos de crímenes, tienen que ver precisamente con este momento de la vida. Y el segundo punto es justamente porque creo que es muy claro, para todos los que hayamos leído sobre psicoanálisis, que la adolescencia precisamente es un momento donde se reactivan los fenómenos edípicos, ¿no? Es el segundo oleaje de los aspectos edípicos que vuelven a inundar la mente, ahora ya no de ese niño de entre 3 y 5 años, sino de ese adolescente, con la diferencia, además, podríamos sumarle, de la influencia del cuerpo, ¿no? Porque, bueno, la idea de, y en este punto quisiera ser muy claro, ¿no? La idea de matar al padre y de mantener comercio sexual con la madre es una idea, si bien en la fantasía muy potente, en la realidad muy poco viable por las limitaciones físicas del niño de entre 3 y 5 años, que aún si quisiera sería muy difícil que matara a su padre, y aún si quisiera no podría practicar comercio sexual con su madre. Punto que es sumamente discutible en la adolescencia, ¿no? Donde la transformación física y corporal genera un peligro todavía mayor frente a estos impulsos que vienen en un segundo oleaje y reproducen aquellos elementos infantiles. Sí, y quiero sumar, escuchándote, pensando, algo que se me acaba de cruzar, que no había reparado en la lectura que hice para preparar el material para este episodio. Cuando hablamos de complejo de Edipo, tenemos que entender la constelación completa. No es solamente lo incestuoso, sino también tenemos que agregarle lo parricida o lo matricida. Allí sí podemos encontrar ahora de forma completa y más compleja de lo que trata justamente este oscuro sentimiento de culpa. Y frente a esto, quiero preguntarte por la investigación que llevaste adelante, porque aquí Freud trae referencias a casos clínicos, al menos hay 2 importantísimos. Lo que pasa con el hombre de las ratas y lo que pasa con el hombre de los lobos. Exactamente, con el hombre de los lobos y con el pequeño Hans. Ay, con el pequeño Hans. Sí, son los 2 ejemplos que Freud menciona y que son muy interesantes por esto que vos estás diciendo, ¿no? Por un lado tenemos la noción de los aspectos teóricos, pero siempre complementar esos postulados con referencias clínicas es una ayuda importante para quien está siguiendo la lectura con nosotros. Si te parece bien, voy a leer un pequeño fragmento muy escueto del historial clínico del caso Hans y después el del hombre de los lobos para mencionar estos 2 elementos. En el caso de Hans me refiero a la página 30, final de la 36, principio de la 37, solamente para mencionar esto. Por supuesto, siempre hablando de los textos de Amor-Ortu. Desde ya. Tomo 10 específicamente, ¿sí? Cito. Él no podía, Freud está hablando sobre lo que le dice a Hans, ¿sí? Una misma interpretación que le dice a Hans. Él no podía menos que creer, le dije, que el padre le tenía rabia. Pero eso no era cierto. El padre le tenía cariño. Y podía confesarle todo sin miedo. Que hacía mucho tiempo, antes que él viniera al mundo, yo sabía que llegaría un pequeño Hans que querría mucho a su madre, y por eso se vería obligado a tener miedo del padre, y yo le había contado esto a su padre. Es una gran intervención la de Freud, ¿no? Hermoso. Lo que acabas de leer es hermoso.
Sin duda. Y mira lo que sigue. ¿Por qué crees tú que te tengo rabia? Me interrumpió el padre en ese punto. ¿Acaso te he insultado o te he pegado alguna vez? Le pregunta el padre a Hans. Y Hans responde, oh sí, tú me has pegado, lo ratificó Hans. Eso no es verdad. ¿Cuándo, pues? Hoy por la mañana, indicó el pequeño, y el padre se acordó de que Hans inopinadamente lo chocó con la cabeza en el vientre, tras lo cual, como por vía de reflejo, él le había dado un golpe en la mano. Era notable que no hubiera recogido ese detalle dentro de la trama de la neurosis, pero ahora él lo entendía como expresión de la predisposición hostil del pequeño hacia él, quizá también como una historización de la necesidad de recibir, a cambio, un castigo. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Realmente. Qué cabeza, qué cabeza. Y qué bien escrito que está. Sí, sin duda, es una delicia. Pero además de eso, observen cómo está el punto de lo que después fue, por ejemplo, trabajar en otros textos, como por ejemplo pegan a un niño y algunos elementos que mencionamos sobre el masoquismo, de cómo el elemento agresivo proyectado le vuelve a Hans como una fantasía de ataque. Tú me pegaste. Tú me pegaste. Ahí está el punto. Tal cual, ¿no? Entonces, ¿por qué Freud lo muestra como un ejemplo? Por cómo la rivalidad edípica produce la idea de que si yo soy castigado por esta fantasía hostil con respecto a mi padre, hay algo de ese castigo que alivia. Y nos encontramos justamente con todo lo que hemos estado planteando de este tercer apartado. El alivio, la presión se alivia. Tal cual. Hay algo de esa culpa. Sí, la conciencia de culpa queda ocupada por la situación presente y no por el verdadero motivo. Tal cual. Bueno, y si te parece, te leo un fragmento chiquito del caso del hombre de los lobos. Vamos. Donde Freud relata una escena muy similar. ¿El hombre de los lobos? Sí, el hombre de los lobos. Perfecto. Muy bien. Entonces, del tomo 17, la página 27, por si lo quieren seguir más adelante, escuchen a Freud. Cuando el padre regresó, a fines del verano o en el otoño, sus ataques de furia y escenas de rabia hallaron un nuevo empleo. Frente a la ñaña, habían servido a fines activos sádicos. Frente al padre, perseguían propósitos masoquistas. Mediante la exhibición de su conducta díscola, quería obligar al padre a aplicarle correctivos y pegarle, recibiendo así de él la anhelada satisfacción sexual masoquista. Por tanto, sus ataques de gritos eran directamente intentos de seducción. Y en consonancia con la motivación del masoquismo, habría hallado en tales correctivos al mismo tiempo la satisfacción de su sentimiento de culpa. El paciente ha retenido ese recuerdo. Cómo durante una de esas escenas de conducta díscola redobló sus gritos cuando el padre vino a él. Pero éste no le pegó, sino que procuró calmarlo jugando a la pelota frente a él con el almohadón de su camita. No sé cuán a menudo los padres y educadores tendrán ocasión, frente a la inexplicada conducta díscola de un niño, de recordar esta trabazón típica. El niño que se comporta de manera tan indomeñable está haciendo una confesión y quiere provocar un castigo. Busca el correctivo al mismo tiempo, el apaciguamiento de su conciencia de culpa y la satisfacción de su aspiración sexual masoquista. Bueno, no hay nada más que agregar, nada que agregar. Sí, quería resaltar la importancia del masoquismo también en este caso. Me parece que algún día tendríamos que animarnos a meternos en ese asunto.
el problema económico del masoquismo, ¿por qué no? Gran texto, gran texto. Es que esto que resaltás es muy importante, queda muy claro, sobre todo en los últimos 2 apartados, ¿no? En la idea de delinquir por conciencia de culpa y de fracasar al triunfar. Sí. Siempre que los aspectos superyoicos están involucrados, el masoquismo tiene un rol fundamental. Sí, sí. Y la idea de masoquismo, como se entiende a partir del texto que acabo de mencionarles, se vuelve compleja porque antes de eso teníamos un masoquismo que más bien era secundario, era el sadismo vuelto sobre la propia persona. A partir del problema económico aparece un masoquismo primario, un masoquismo erógeno. Nos estamos acercando lamentablemente al cierre de este episodio, pero no quería dejar pasar la oportunidad para hacerte una pregunta. Aunque nos quede 1 minuto, 2 minutos, quiero preguntarte por algo que sé que vos has estudiado. En el último párrafo, Sí. Freud trae a la figura de Nietzsche, pero lo hace de una manera muy curiosa. Un amigo me ha hecho notar que el delincuente por conciencia de culpa era también conocido por Nietzsche, y trae una referencia a Zaratustra. Un amigo, no él. ¿Qué le pasaba, Juan Manuel, a Freud con Nietzsche? Bueno, es una pregunta muy interesante. Como dijiste, tal cual es un tema que he estudiado. Y quizás a modo de resumen, por la cuestión del tiempo y demás, puedo darte algunas conclusiones de ese trabajo, siempre refiriéndolos a... Bueno, a veces es un poco incómodo hablar de uno mismo, pero tengo un libro, un PDF que se llama Freud, lector de Nietzsche, donde trabajo esto más a detalle. Y pueden buscarlo y pueden comprarlo si hace falta, Sin por duda, supuesto. sin duda. Y el que quiera el PDF de Zaratustra también se lo podemos dar. Pero en términos más o menos generales, como para plantearte un poco el resumen de aquella investigación, podría decirte 2 cosas. Por un lado, Freud era un gran conocedor de la obra de Nietzsche. Había leído profundamente sus textos, había tomado muchos de sus conceptos centrales, coincidía básicamente con algunas ideas de Nietzsche, y al mismo tiempo, aunque esto que voy a decir suene completamente descabellado, Freud sostuvo 1 y 1000 veces jamás haber leído a Nietzsche. Entonces, toda referencia que encontraremos en la obra de Freud sobre Nietzsche, como este ejemplo que muy bien has destacado, está ocultado, está disfrazado con frases como un amigo me ha hecho notar después, ¿no? O por ejemplo, hay momentos donde le menciona que Jung le hizo un comentario, o que Adler le mencionó un texto de Nietzsche. Por sus manos no pasó un solo libro. Jamás. Él jamás abrió las obras de Nietzsche, y al mismo tiempo su teoría está plagada de referencias a él, directas o indirectas, y hay citas textuales como esta. Hay 5 más, lo tengo en la memoria por el trabajo que armé. Hay 5 más donde Freud explícitamente cita a Nietzsche. Qué viejo, loco e interesante. Realmente un genio con todo lo que eso conlleva. Totalmente. Así que bueno, esa es la polémica. Como le digo, si quieren en el libro lo trabajo mucho más a detalle, pero me parece que un poco pasa por ahí, ¿no? Al entender rápidamente que es una referencia, y como referencia teórica sirve para abonar al argumento, pero al mismo tiempo con la limitación de tener que decir que nunca lo leyó. Entonces... Bueno, un amigo de un amigo le dijo. Tal cual. Tal cual. Así que bueno, si te parece, dejamos este interesantísimo episodio por acá. Sí, y por supuesto, como siempre les recuerdo, si lo que han escuchado con este espíritu radial que nos posee les ha gustado, compártanlo a ese amigo, a esa amiga, a ese colega. Háganle llegar el link de este podcast, que no es más, como ya saben, que un homenaje a nuestro queridísimo maestro vienés. Así que eso ha sido todo por hoy. Juan Manuel, muchísimas gracias. Dani, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Esto ha sido Herr Professor. Idea original, Daniel Camps. Conducción, Juan Manuel Martínez y Daniel Camps.
Locución SNM. Herr Professor es una producción de la Casa de la Lluvia.